Cuando llegó María a terapia, no era porque tuviera un conflicto a vistas. Era más bien porque tenía el dolor. ¿Un dolor en dónde? En la palabra. Es curioso, pero hay dolores que emergen de la palabra, y especialmente de la palabra que no se dice. Ella llevaba muchos años resolviendo circunstancias de su trabajo, de su familia, con los hijos, con las responsabilidades propias de su día a día. Pero se había olvidado de hablarse a ella misma. Esto es verdad, y es más común de lo que nos imaginamos. La vida de María en el transcurso del día a día parecía que caminaba, que funcionaba muy bien. Sin embargo, ella no se hablaba, estaba muda ante su propia alma. Este no es un caso típico de ansiedad, de distimia, de depresión, ni mucho menos. Es un caso de deshabitación interior. No, María no estaba habitada por sí misma. Estaba presente, como dije, en su casa, en el trabajo, en la familia. Pero, ¿y tú? Le pregunté. ¿Y tú? ¿Cuándo te das lugar? ¿Cuándo te das un espacio? En las conversaciones, de repente detecté algo que ella no se había percatado. ¿Qué era? Bien importante, la voz que usaba para comunicarse, para sus interrelaciones, no era la suya, no era su voz. Era una voz prestada, probablemente. María había perdido su voz. Literalmente había perdido su voz. De hecho, no podía hablar bien muchas veces. Se quedaba enronquecida. A veces se cansaba muy pronto al hablar. Lo primero que se le propuso fue que fuera con un especialista, a una consulta con un especialista para que pudiéramos desahogar algún otro tema y en ese caso recibiera el tratamiento médico debido. Sin embargo, médicamente, fisiológicamente, clínicamente, en el sentido médico de la palabra, estaba bien. Y le dijo el médico, probablemente sea un exceso de estrés. Así quedó. Y vino a terapia y mientras hablaba en el transcurso de las sesiones, fui notando algo importante. María parecía leer un guión, parecía repetir palabras que con toda probabilidad, lo digo por la experiencia, no era un guión que ella había escrito. Hablaba, sí, desde el rol impuesto de mamá, el rol de esposa, el rol de su oficio, el rol peligrosísimo de ser una hija modelo. Y así era. Hablaba, pero sus palabras parecían venir de otro guión. No estaba hablando como ella, porque eso nos pasa muchas veces a nosotros, que no decimos lo que pensamos, no decimos lo que sentimos, no decimos lo que hierve, lo que está gritando por dentro y que se quiere expresar al exterior. Le hice entonces, recuerdo, una pregunta que me pareció lícita e importante. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste algo que guardabas aquí dentro y que te costaba decirlo y que finalmente lo dijiste? ¿Cuándo fue esa última vez? No respondió. Tuvo una ligera sonrisa y solo se me quedó mirando. Ese silencio, entendí, era el secreto de su historia. A partir de ahí, en el lugar común de decir me siento cansada,
no puedo más, etcétera. No. Ella, como dije en un principio, parecía no tener nada, solamente una carga de estrés. Sin embargo, fuimos detectando ella y yo una verdad más profunda. María hablaba todo el día, sabía expresarse muy bien, pero un detalle, no se escuchaba, no se estaba escuchando a ella misma. Probablemente le dije es que está resolviendo todo desde el juicio de la razón, desde la mente. Pero si estás desconectada de tu alma, entonces vas a hablar lo que quieren escuchar los demás, pero no lo que quieres decir tú desde el fondo de tus entrañas. Eso te está acarreando conflictos, María. Cierto día, ella me estaba narrando algún tema propio de la naturaleza de una consulta y le interrumpí y le dije de una vez: te escucho hablar de todos, pero no te escucho hablar de ti. Háblame de ti, pero no de ti en el rol que estás jugando. Háblame de ti, de tus sueños, de tu pasión, de lo que quieres hacer, de tus frustraciones, de lo que no has expresado antes a los demás. Al principio no sabía qué decir, fue muy extraño para ella. Se desconcertó. Y entonces empezó un hermoso brillo en sus ojos, como sucede cuando alguien empieza a descubrir algo. Y aquí que se abrían las puertas del trabajo transpersonal. Le dije: no es que estés perdiendo la voz, sino que la has estado prestando para que hablen otros a través de ti. ¿A qué? ¿A quién? Es la pregunta. Entonces descubrió que hablaba respecto de las expectativas familiares, de las exigencias del trabajo, de su pareja, de todo lo que tenía que decir, pero menos de lo que tenía en verdad a partir de su corazoncito que decir. Y también se habla desde un guión, incluso ancestral, cuando surge la palabra a partir de los miedos heredados. Y también, lo que es más importante y que nos sucede muchas veces, hablar desde un guión artificial solamente por la necesidad de agradar a los demás. Entendió, afortunadamente, que tenía que recuperar su voz. Ok, trabajemos, le comenté. Hagamos 2 rituales. Estuvo de acuerdo. El primero es una vez al día, vas a decir en voz alta, ya sea para ti, y ojalá que sea en un entorno donde no has podido expresar aquello que guardas, una frase que encierre tu verdad, una palabra que pudiera ser incómoda para otros, una palabra, una frase, unas frases, una oración que pudiera generar quizá un pequeño conflicto, no con ánimo de violencia, sino para expresar lo que verdaderamente sientes y que has callado quizá por muchos años. Es importante que surja con amor, que surja con ganas de crecer, no solamente el revanchismo, la violencia, el ahora me escuchas, la venganza, nada de eso. Solamente decir tu palabra desde tu verdad, porque ya es necesario expresarla, sin dramas, sin ánimo místico, sin adornos, como es una frase, una vez al día. El segundo ritual se llama el silencio en conciencia. Este es 5 minutos al día,
sin hablar con nadie. Esto te puede acontecer si vas caminando en la calle, transcurren 10, 15, 20 minutos, o de pronto estás en el televisor, o en la computadora, o en el celular, y no hablas con nadie, o simplemente te retraes, te confundes, está por ahí el marasmo de ruidos, y tú no hablas. No, este debe ser un silencio consciente en donde te vas a escuchar a ti. ¿Es una especie de meditación? Sí, probablemente. Pero escúchate. ¿Qué te quieres decir a ti o qué está emergiendo que quieres expresar y que no has dicho? Porque es bien importante, para el ejercicio anterior, es bien importante que no sea por impulso, sino por reflexión y por necesidad para bien no solamente tuya, sino de todo el entorno. Entonces, escúchate, no solamente el rumiar de la mente, no los pensamientos que aparezcan de improviso, sino a la vibración interna que aparece cuando no estás actuando para nadie ni leyendo el guión de nadie. Ese silencio no es vacío, lo vas a entender, lo vas a sentir, es una revelación. Finalmente, al paso de las semanas, María, era una tarde, con voz, y claro, no se llama precisamente María, pero he indicado que cambio los nombres para salvaguardar la identidad de las personas que se han acercado a mí en esa confianza. Entonces ella, en una voz diferente, dijo algo bien interesante. Dijo, no voy a descuidar mis deberes, voy a seguir siendo la María de siempre, quizá mejorada, pero a partir de hoy, es importante. Yo también existo. A partir de hoy voy a empezar a hablar desde mi propia naturaleza, desde la voz natural de lo que es María. Reflexiona sobre esto.